Índice de Oencia. Y para eso contamos con la Asociación Amorteira, que es una asociación de aquí del entorno del Bierzo, muy importante y que intenta divulgar por los valores naturales y paisajísticos y culturales de toda la comarca, ¿vale? Para eso contamos con Toño y con Isidro, que nos van a mostrar, pues eso, el entorno en el que nos movemos. Gracias, Robert. Bueno, gracias a los organizadores por invitarnos y a vosotros por venir y aguantarnos. Lo de ponencia me parece muy gracioso, lo de ponencia. Somos un grupo de amigos aficionados a los bosques y a los árboles y nada, venimos a contaros un poco nuestra experiencia y describiros un poquito el paisaje. Me imagino que muchos sois de fuera, ¿no? De aquí del Bierzo. Sí, la mayoría sois de fuera. Tenemos algunas caras conocidas. Pues era para contaros un poquito el entorno en el que nos movemos. Nosotros somos una asociación que nos dedicamos al estudio y la conservación de árboles y bosques y todos los bichos que pululan alrededor, incluidos los paisanos y paisanas de los pueblos. Nos interesa mucho todo lo relacionado con los árboles, con los bosques y con toda la cultura ancestral, ¿no? Siempre hemos estado íntimamente relacionados con los árboles. En todas las culturas, en todas las regiones, en todos los sitios hay la misma relación estrecha con los árboles. Como decía el botánico este francés tan majo, no sé cómo se pronuncia, Jesús, tú que eres de francés, el Ayer. Bueno, es un gran botánico, es uno de los mayores expertos y siempre dice que el hombre y la mujer, los humanos, que somos simios, ¿no? Y nuestro hogar son los árboles y los bosques, ¿no? Y eso de alguna forma lo seguimos recordando, cuando el hombre dejó ese bosque primordial y bajó a las ciudades, bajó a los pueblos, a las poblaciones, siempre trajo los árboles consigo, ¿no? Trajo los árboles del bosque y utilizó los árboles como sus lugares de culto, de reunión, de consejo, donde tomaban las decisiones. Siempre el árbol fue una figura central en la vida de las poblaciones humanas, ¿no? Nos dio los alimentos, vistió nuestras casas, nos permitió hacer las herramientas, ¿no? Realmente es difícil encontrar un ser vivo que sea capaz, con tan poco requerimiento energético, pidiendo tan poco, sea capaz de dar tanto, ¿no? Realmente es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Y al hilo de todo esto, ahora estos días con los incendios que ha habido, que os voy a contar, ¿no? En primer lugar, como ciudadanos, como habitantes de esta zona, daros las gracias, infinitas gracias por vuestra labor, ¿no? Por estar ahí cuidando nuestro patrimonio, por dar la cara y jugaros la vida para cuidar lo que es de todos, ¿no? Desgraciadamente, el problema de los fuegos, vosotros lo sabéis mejor y lo iréis analizando, tiene difícil solución, ¿no? Todos los expertos reconocen que el diagnóstico es complejo, ¿no? En este tipo de sociedad en que todo se cree que va a mejorar con más medios, con más dinero, no es así. Nosotros estamos convencidos de que por muchos medios que se empleen, millones de aviones, 50.000 dispositivos, no se va a atajar el problema. El problema del fuego, por lo menos en la zona norte, es fundamentalmente el cambio climático y el abandono. El mundo urbano está abandonado. La administración lo que quiere es concentrarnos en ciudades, que es más fácil de dar los servicios, accionarlos en ciudades y que dejemos el medio natural, que tiene formas de vida milenarias, ¿no? De subsistencia perfectamente estructuradas. Quieren que dejemos todo eso y lo dejemos en manos, pues, de la futura explotación, etcétera, ¿no? Si el monte se abandona, si los pueblos se abandonan, si no hay actividad tradicional en los pueblos arden. Es que el fuego se ha utilizado de forma tradicional en la agricultura, en la ganadería, por el hombre desde tiempos inmemoriales. Es una herramienta. ¿Qué ocurre? Que antes había muchos fuegos, igual que ahora, por las mismas causas, pero eran pequeños fuegos controlados, ¿no? El problema ahora es que cualquier pequeño fuego, como dice un amigo nuestro y compañero, se va a hacer catastrófico. Va a empezar a arder en Ponferrada y va a acabar en el mar, porque hay un continuo de vegetación, no hay ese paisaje de mosaico hábilmente estructurado por la actividad humana, que incluso tenían componentes de belleza, ¿no? Ese equilibrio entre lo natural y lo humano, lo humanizado. Eso ya no existe, o cada vez hay menos. En los pueblos tenemos gente aquí en el Bierzo. Los pueblos están formados por gente de 80, 90 años. No hay relevo generacional. Y no hay porque la administración no le interesa que haya o no pone los medios adecuados para que
vuelva la gente al campo. No en la misma proporción, pero sí hay ganadería, hay agricultura, de algo comemos, ¿no? Algo tendremos que comer, y la comida y el agua y el aire viene del bosque, viene de los pueblos, viene de las zonas de montaña. Entonces yo creo que unido eso al cambio climático, que es evidente, la media de la temperatura está subiendo, cada vez hay más sequía, los árboles cada vez están más secos, hay más partes, en los árboles más partes secas ya que verdes. Ha cambiado esa ecuación de los años 90, ahora ha cambiado totalmente la configuración de nuestros bosques, y sin embargo se sigue atacando el fuego con las técnicas de los años 70, 80, 90, o sea, con dispositivos de verano. Se acaba el verano, se desarman los dispositivos, como ha pasado ahora, que nos ha ardido toda la zona osera. En fin, se siguen utilizando políticas y medios muy antiguos cuando no se han hecho un diagnóstico preciso de la situación para intentar, me imagino que si intentan alguna solución en este sentido para paliar esto que hablamos, empezará a dar resultado dentro de 30 o 40 años, no ahora, no hay soluciones inmediatas. Pueden destinar 50.000 hombres que no los van a pagar. Hay fuegos que las propias brigadas sabéis que tenéis que dejar que sigan, porque son incontrolables, absolutamente incontrolables, con la sequía, con los calores, con el aumento de temperatura es imposible, pues están cambiando, o sea, no hay forma de sujetarlos. Entonces, si la administración no se conciencia del problema que tenemos que repoblar, tenemos que dar los medios adecuados a los pueblos. Y luego, aparte, ¿qué ocurre? Cuando se empuja a la gente a vivir fuera de las zonas rurales, o se van abandonando por falta de relevo, por falta de iniciativas, por falta de inquietudes, ¿qué ocurre? Que lo normal es que el hombre, las empresas, la actividad, pues busca actividad para esas zonas y suelen plantar especies pirófitas, especies que les gusta el fuego, pino, lo que ha pasado en Portugal y en Galicia, ¿no? Eucaliptos, etcétera, que agravan el problema. Los árboles no tienen la culpa de arder, pero agravan el problema porque se transmiten. Sabéis vosotros perfectamente que los fuegos, donde hay mucha temperatura, hay mucho aire y tal, cuando se transmiten los fuegos por las copas, eso no lo apagan ni Dios, así empleen el ejército español al completo. Eso me imagino que lo analizaréis vosotros. Nosotros, como asociación, lo que pedimos es mayor atención al medio rural, que potencie el medio rural. Hay una iniciativa muy interesante en Extremadura. Sabéis que hace unos años ardió la Sierra de Gata, una zona muy interesante, y tiene una iniciativa el gobierno de Extremadura junto con la universidad muy interesante, que se llama el proyecto Mosaico. Lo podéis mirar, me imagino que muchos lo conoceréis, lo podéis mirar en internet. Y se trata de apoyar y fomentar actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y el medio natural. Es la única forma de parar los fuegos, que haya actividad, que haya animales que coman vegetación, que haya actividad humana, que haya caminos, que haya huertos, que haya praos. Ese sistema mixto que había, maravilloso, de praos, de sebes, de cultivos, de zonas de bosque, porque necesitamos también oxígeno, leña. Ese tipo de modelo que se ha abandonado de una forma suicida es el modelo que están intentando implantar en una zona concreta, en Extremadura, como modelo, ¿no? Que se puede desarrollar en otras zonas. Por ahí pueden ir los tiros, ¿no? El evitar o volver a paliar ese abandono, que haya relevo generacional, que volvamos a vivir con cierta comodidad, porque es difícil volver para atrás, pero sí recuperando ese paisaje perdido, esas habilidades que teníamos, que nos permitieron sobrevivir hasta ahora, hasta el tiempo actual, ¿no? Aquí en el Bierzo, como sabéis muchos, os lo cuento, os lo contamos ahora, lo veremos en las diapositivas, en las fotografías, estamos muy ligados a los árboles. En concreto, nuestro árbol tótem aquí es el castaño, ¿no? Los castaños, como cultivo, llevan muchos años con nosotros, muchos siglos. Dicen que los trajeron los romanos, sabemos por los estudios de las universidades y los científicos que estaban aquí antes ya, ¿no? Por los estudios de polen y tal. Pero la cultura latina sí que lo que hizo fue acrecentar el consumo, ¿no? O sea, acrecentar los cultivos, sistematizarlo. Y los castaños, aquí en cada pueblo del Bierzo hay un castañal, un soto, y es el que ha permitido a la gente sobrevivir y llegar hasta aquí. Entonces, abandonar ese mundo rural como está ahora es un auténtico suicidio, es una irresponsabilidad y un acto de profunda crueldad con nuestros antepasados, ¿no? y con nuestros descendientes. Nosotros siempre pedimos que se retome esa relación con los árboles, con los bosques, que nos permita dignificar nuestra vida, ¿no? Y sobre el tema de los incendios poco más os puedo decir, no vamos a despotricar como hacen ahora. Es muy fácil, en lugar de analizar estas causas y ser honestos y ver que el diagnóstico es difícil, que las causas son complejas, son múltiples y que hay que empezar a trabajar ya para tener resultados dentro de muchos años,
no vamos a caer en la tentación de lo de siempre, que esto es una trama organizada, que esto es una mafia, que los de las brigadas que prenden fuego, que no sé qué, bueno, es una auténtica animalada, ¿no? Es como decir, yo trabajo en sanidad, es como decir que los enfermeros matamos a la gente, ¿no? Porque haya habido un caso de una enfermera loca en Austria que mató a no sé cuántos abuelos, no podemos decir que los enfermeros matamos a la gente, ¿no? Si la gente muere, será por otras causas, ¿no? Lo mismo, los fuegos, yo reitero nuestro profundo agradecimiento hacia vosotros y vosotras por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Y yo creo que sin más pasamos para que veáis un poco el Bierzo. Isidro, un compañero, es uno de los grandes fotógrafos de naturaleza y de paisaje, yo diría que es el mejor. No me atrevo a decirlo porque siempre dicen que eres amigo de él y tal. Es muy bueno, ha publicado en todas las grandes revistas nacionales y demás. Y la pena es que la calidad de los proyectores digitales es muy mala. Pero se entiende. Antes con las proyectores de diapositivas era de una belleza absoluta. Es paisajista, me gusta mucho porque tiene una técnica como los paisajistas, los pintores, ¿no? Domina la luz, es maestro de la luz, es una auténtica maravilla. Y contaros que el Bierzo, tenemos la suerte de ser una zona de transición, una zona de confluencia entre dos regiones biogeográficas y de clima. La zona mediterránea, a la que pertenecemos de lleno, y la zona atlántica, que empieza aquí. Y aquí se armonizan de una forma muy peculiar. Tanto en la fauna como en la flora, como en los bosques, tenemos la mezcla de los dos mundos. El mundo mediterráneo, representado por las encinas, los madroños, etc. Y el mundo atlántico, todos tipos de robles, abedules, acebos. Es una zona muy interesante, muy diversa en el tema natural, por ese motivo. Incluso a nivel cultural, como zona de frontera, es una zona peculiar, ¿no? Una zona en la que la cultura galaica está muy presente, a la vez un poco de cultura mesetaria, es muy interesante. Aquí lo vais a ver en las fotografías que os vamos comentando a medida que van pasando. Bueno, como las fotografías que vamos a ver están basadas prácticamente en el proyecto que hicimos con la CIUDEN, que era la mirada circular, con el profesor Alfonso Fernández Manso, precisamente donde tenemos más bosques y árboles monumentales, pues es precisamente en el perímetro, porque ya en La Hoya no es que realmente haya bosques, sí que hay árboles monumentales, pero yo me ciño al proyecto que actualmente ha pasado a denominarse la Vuelta al Bierzo en 80 horas, no sé, de hecho ha salido esta semana en el norte de Castilla, y como CIUDEN abandonó el proyecto, pues Alfonso decidió ir por otro lado, y contando con su hermano Óscar y conmigo, pues se ha desarrollado este proyecto, que ya os digo, las fotos están basadas en esto. He resumido en 80 fotos más o menos, podría ser muchas más, pero para no cargar el tema, pues digamos, esquematicé un poco el paisaje del Bierzo, y es lo que os voy a poner ahora. Podemos apagar, aquellas se pueden apagar. Y bueno, casualmente empezamos, Toño se hablaba de los romanos y los castaños, pues fíjate qué casualidad que tocó empezar por ahí, ¿no? También, bueno, pues sigue siendo las médulas, el lago Somido, y como paisaje... Me imagino que todos conocéis, ¿no? Que es un patrimonio de la humanidad. Un cielo abierto de la época de los romanos, una mina de cielo abierto de oro, una de las más importantes de... Esta fotografía fue galardonada en un certamen en Tarragona hace ya sobre el año 2002, más o menos. De hecho, la publicaron en varias revistas. Se pierde mucho aquí. Sí, claro, pero bueno, ya sabéis lo que hay. El castillo de Cornatel, y atrás parte ya de los Montes Aquilianos, y donde está Ferradillo, un pueblo que fue históricamente base de operaciones de la milicia Maqui y tal, ¿no? Fue donde se originó, sí, debajo de aquellas peñas. El pueblo de Ferradillo se constituyó una de las primeras guerrillas antifranquistas, que existieron ahí entre los montes de Cabrera y demás, hasta casi los años 60. El tema de los pueblos abandonados, alguna casa la podéis ver al fondo a la derecha, esto es Santa Lucía, y claro, cuando los pueblos se abandonan, pues lo que hablábamos, arde hasta la iglesia del pueblo. Este es el tejo monumental de San Cristóbal de Valdueza, que es el símbolo de nuestra asociación, curiosamente. De la Morteira. Sabéis que los tejos aquí en el Bierzo, en todo el noroeste, en la cultura atlántica, en Irlanda, en Escocia, es un árbol sagrado, un árbol de concejo, un árbol al cual se tomaban las decisiones
y se enterraban los muertos. Los cementerios, como tal los conocemos, en recinto cerrado, son muy recientes, del siglo XVIII, XIX. Antes se enterraba la gente en torno a un gran árbol y ahí, sobre nuestros antepasados, se tomaban las grandes decisiones, ¿no? De hecho, ahí está el cementerio. De hecho, ahí está el cementerio, la en San Cristóbal, allá al lado, sí. Vale, pasamos para no... arriba corta un poco, bueno. Sí, se corta un poquito. Sí, corta, la corta aquí, no sé Pelín por arriba. qué. ¿Se puede bajar un poquitín el proyector? No, no. No, no te preocupes. No, vale. A ver. ¿Te parece como que...? Ahí. Vale. Quitarle la cortinilla de arriba. Es que le he quitado el pico a la quiana, que no es plana. Sí, eso es para pasar, vale, correcto. Bueno, dentro de los paisajes humanizados que hablaba Toño antes, bueno, pues un ejemplo aquí, ¿no? Como los rebaños limpian parte de la montaña, que antiguamente pues a lo mejor era quemada para sacar pastos, ahora probablemente también. Ahora ¿no? probablemente también, esa zona la Pero quemamos. bueno, no deja de ser un paisaje humanizado con el pico Aquiana al fondo. Esto es en la zona de Santiago de Peñalba, o Peñalba de Santiago, ya me pierdo. Claro, es que aquello que os comentaba, que hay una gran diversidad, una gran biodiversidad. El Bierzo es como muy variado, es como una pequeña representación de lo que vais a encontrar luego a nivel del país, incluso en geología. Hay zonas de pizarra, zonas de granito, y esta zona de Santiago de Peñalba es un afloramiento calizo. Uno de los símbolos del Bierzo también, pues la cascada del Gualtón, en Carracedo de Compludo. El río Oza, del que parte de su agua, bueno, pues se aprovecha para Ponferrada, ¿no? Una captación potabilizadora. Desgraciadamente, porque lo dejan seco cuando llega aquí. Bueno, pero aguas arriba, justo, bueno, el nacimiento, pues ahí está belleza. El Valle del Silencio, que esto está en el perímetro de los bosques, de los montes aquilianos, donde este año hubo el pavoroso incendio, que no llegó a afectar, aquí creo que no llegó. No llegó a Santiago de Peñalba, quedó cerquita, pero no llegó a tocarlo. Y Montes de Valdueza, en la misma zona de Montes Aquilianos, este monasterio que ha sido restaurado ahora, vamos, recientemente, están restaurando. Sí, el fuego llegó justo hasta el límite con ese soto de castaños, hasta el río, lo pararon, las brigadas lo pararon justo en el fondo del valle, en el río, en las Furnias, haciendo un pequeño contrafuego, lo consiguieron parar allí, que no entrara en el soto. En el soto, que hubiera sido una catástrofe, es un soto bellísimo. Bueno, otro de los pueblos con el Monte Pico Tuerto al fondo y Espinoso de Compludo, y paisaje donde sí que se puede observar que está tratado por el hombre en cantidad. Una vista panorámica del Bierzo con el pueblo de Cacabelos aquí en primer plano y atrás Montes Aquilianos, un poco para situar. Aquí sí que el incendio en esta zona afectó bastante. Ahí está el Pico Aquiana al fondo y todo eso probablemente, o la mayor parte, esté ahora, arrasado. Dentro de árboles monumentales, en Lavaniego, el municipio de Bembibre, pues unos olivos que años, Toño puede decir los años que pueden tener, pero en fin. Yo no estaba allí. Está en un antiguo monasterio. Es un abedular en Fasgar, ya en el límite, bueno, ya fuera del municipio de Higüeña, donde está este hermoso paisaje del campo de Santiago, que es el campo más grande de todo, mide 2 kilómetros desde un extremo a otro. Pues, y claro, se aprovechó para ganadería y sigue aprovechándose, pero en menor cantidad. Sí, comentaban que conocimos alguna vez yendo de montaña, que venían incluso pastores de Extremadura, había transhumancia en esta campa de altura, donde nace el río Bueza. Hay una ermita aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, perdón, Toño. Sí, la ermita de Santiago. La ermita de un paraje Santiago. realmente interesantísimo, ¿no? Y con cumbres de 2000 y pico metros. Una de ellas es esta, el Pico La Cernella, y el Catote, que es el monte emblemático del Bierzo, desde siempre. Hasta hace 2 días era el monte más alto del Bierzo, ahora ya le gana otro. Ahora es este, por poco más, que es el Pico Valdeiglesias, porque Palacios de Compludo pasó a formar parte del Bierzo. Palacios del Sil, perdón, Palacios del Sil. Y bueno, son anécdotas que no tienen mucho que ver. Esta zona es maravillosa de bosque, debajo el Pico de Badín, ya en el límite, bueno, pertenece realmente a ella a la Ciana. La braña que hay aquí, la braña de Cubacho, ya pertenece a la Ciana, pero realmente es maravilloso los bosques que hay en esta zona.
Son bosques atlánticos, porque ahí no hay encina. Son todos robles, abedules, avellanos, acebos, tejos. Y aquí os pongo esta fotografía que tiene unos 15 años. Actualmente han restaurado todas estas cabañas y ya no se parecen nada, o sea, porque la restauración ha sido con pizarra y me parece más romántica poner esta que la actual, ¿no? Pero bueno, aquí sí que seguimos en la misma zona en el Inde con la Ciana y donde todavía se conservan grandes masas de bosque. Era una braña donde iban los pastores en el verano a pasar el día libre. 60 y pico cabañas, sí. Es espectacular. El embalse de Matalavilla hubo un incendio recientemente, no he estado ahí, pero creo que esta zona es la que ha ardido, por lo que me dice Toño, sí, ¿no? Es una zona osera, una zona donde estos días incluso habíamos denunciado que había habido bastante acoso hacia el oso por parte de los turistas, ¿no? Porque hay poca bellota este año, se concentraba en esa zona y la gente detrás de los osos, una cosa... Sí, yo doy fe que viniendo de Santander un día había lo menos 40 coches donde el embalse de Ondinas. Sí, que a mí me dije, uy, tuvo que haber un accidente grave y tal, pues no, era que... Bueno, pues más bosques, no sé si seréis capaces de ver a la derecha 3 o 4 cabañas de la braña de Vistusel. Claro, la nitidez no le veo yo, tal vez sea culpa del proyector, no, que falla la nitidez, pero bueno. El pico Cueto del Oso es el de la izquierda y bueno, pues un paisaje en la misma zona también de Palacios del Sil, pues el pico Bóveda y los bosques de Palacios con el límite con Asturias, a la derecha es Asturias ya, de Gaña, que también todo eso, esas laderas de ahí también han ardido, las de la derecha, este bosque no, pero la zona de Degaña ha habido hace poco un incendio, sí, ¿no? Fijaros que siempre en las cabeceras de los valles es donde nos quedan los últimos bosques, las morteiras, ¿no? Que dan nombre a nuestra asociación. Bosques muy diversos que han resistido, se ve claramente resisten porque son casi imposibles de quemar, no porque lo hayamos cuidado. Este monte es este mismo, por un lado y por el otro, visto entonces desde un lado bosque y desde el otro lado pues ya se ve que ha habido incendios y... Fijaros en la evolución, lo veis claramente, en las zonas quemadas sale la vegetación arbustiva, en ese caso urz, se ve la flor morada, y lo que está orientado más al norte, en el Cabor, donde hay humedad, y orientado al norte se conserva el bosque. Todas las demás zonas han sido quemadas sistemáticamente desde hace 5.000 años, ¿no? Desde que el hombre es hombre. Y esta es una de las zonas oseras por excelencia, porque de hecho hay avistamientos de osos, es continuo. También sigue, como ya os dije que íbamos haciendo un recorrido perimetral basado en la mirada circular y tal, pues seguimos por Cordales y esta zona donde está el Pico Miro y las brañas de Susañe, ahí abajo, ¿no? En la cubeta. Me imagino que todos sabéis lo que eran las brañas, ¿no? De que se subía, había los pueblos de verano y los pueblos de invierno. El pueblo de invierno son los pueblos tal como los conocemos y todos los pueblos tenían una braña, o sea, una zona de pastos frescos, se conservaban en el verano con cabañas donde iba la gente, iban con los enseres y con el ganado a pasar el verano, porque era donde quedaban para poder alimentar al ganado. En todos los pueblos del Bierzo de montaña tenían su braña, su sitio donde iban a pasar el verano para alimentar las vacas, las ovejas, las cabras. Es una característica habitual en el norte de España, ¿no? Bueno, pues esto es el mayor lago del Bierzo, laguna, porque se le acostumbra a llamar lagos y el único lago que hay en España es el lago de Sanabria. Los demás no son lagos, pero bueno, el Pozo Cheiroso, o Cheiroso, Lleiroso, como querráis llamar, que es, bueno, pero es famoso porque dicen que es un ojo de mar, que cuando hay galerna en el Cantábrico se agitan las aguas de, bueno, son leyendas, pero bueno. Siguiendo por los Cordales y llegando ya a la reserva de Ancares, pues esas cumbres son de Fornela, el pre-Ancares, ya son cumbres del rozando 2000 metros. El paisaje, que es un paisaje de fuego, de claramente, fuego, ¿no? Totalmente, esas zonas. Solo quedan en los caborcos, en las zonas tal, quedan manchas de bosque donde puede haber humedad y pedrizas, y el resto es un paisaje de fuego. Todo ese vertido de aguas, o sea, todo eso vierte aguas a Faro. Y Faro es de los sitios donde más incendios ha habido, ¿no? O sea que la cultura del fuego nos acompaña desde siempre, ¿no? Otras dos lagunas, las lagunas de Fasgueo, que los de aquí las conoceréis todos, y abajo ya está Cerredo, donde, claro, lo que impacta a veces son los cielos abiertos. Bueno, pues aquí son pequeños bosques relictos ahí bajo el pico Miravalles, que es uno de los picos emblemáticos
de los Ancares. Dicen que separan las tres provincias, ¿no? Sí, sí. De hecho, en un día muy claro, y yo doy fe, cuando era muy jovencito, un día desde la cumbre, ahora tal vez la contamine, se ve el mar de Asturias, es decir, con prismáticos defines perfectamente un día limpio. Estamos a caballo entre Galicia, Asturias y... Toño, te toca a ti hablar algo. Sí. Bueno, aquí lo que decíamos del paisaje humanizado, ese paisaje mosaico que tienen los pueblos, que es útil y además es bello, ¿no? Tiene un componente estético. Fijaros que eran los prados donde cada uno llevaba su ganado y tal, y cómo estaban delimitados por setos vegetales, que además cumplen una función muy interesante para la fauna, para la protección de la fauna, para la protección del aire. En Inglaterra, que tienen menos territorio que nosotros, este tipo de setos vegetales los protegen como un paño. Y aquí pues nada, se van abandonando. Todo ese tipo de paisaje requiere cuidados constantes y requiere de que haya gente que lo cuide. Que lo mire. Eso es el Cordal de Ancares, los 8 miles los 8 miles, no los 8 miles, porque hay gente que a veces son los que están a punto de los 2000, pero ninguno llega. Entonces, ves, pues eso, Miravalles, Cuiña, Mostallar, en fin, Peñalonga. Y abajo en la cubeta, pues el nacimiento del río Cúa, en la zona del Cuadro y Pesca, que es digna de visita. Bueno, pues uno de los bosques de la zona de Fornela, bosque replantado, vaya, podríamos decir, una plantación de pino y mezclada con serval y demás. Es un poco de la intervención humana verdaderamente, un bosque... Y osera, por cierto. Y una zona osera, la primera vez. El Castro de Chano. Este es un castro, dicen que prerromano. Un poco nuestros orígenes están ahí, ¿no? Las cabeceras de los valles donde se refugiaban las tribus y los primeros pobladores. Bueno, pues algún ejemplo de eso, de arquitectura popular. Las bichándanas o bichándanas. Fijaros que utilizaban, esos eran los astiares, los laterales de las viviendas y de las cabañas, y de ahí partían las vigas de un lado a otro y se cubrían con techo de paja, de centeno. Eso lo utilizaban esas piedras tan grandes para proteger los muros, pero son construcciones muy bonitas. No las paso porque, bueno, esto ya no dejan de ser paisajes de la zona, bueno, por observar la belleza que se puede perder y bueno, las aguas, llevamos, yo que sé, aquí desde hace 7 años más o menos, las cascadas no tienen el agua que tenían, ni los ríos, ni las lagunas. De hecho, el Pozo Cheiroso que visteis antes, hace 1 mes y medio más o menos, yo quedé sorprendido, porque nunca lo había visto prácticamente seco y no sé, es alarmante, extremo. Otro de los ríos especiales porque el bosque de ribera es maravilloso, hay tejos, en el recorrido hay tejos. Aquí en el Bierzo realmente lo más espectacular suelen ser los pequeños ríos, pequeños regatos que han estado abandonados, que no ha llegado el hombre ahí a explotarlos, y hay auténticas y pequeñas joyas, ¿no? De vegetación. El río Ancares, en el paso de Peñas Blancas o Voces del Diablo, ¿no? Zona preciosa, uno de los pueblos más para mí, etruscos, efectivamente, etruscos del Bierzo, San Vicente, y estas casas así colgadas sobre el río son espectaculares. En Balota, pues el paisaje humanizado también, ¿no? Pero las Pallozas y Hórreos, decían que ya estamos fuera de tiempo. 5 minutitos. Vale, vamos rápido. Bueno, está ahí Juan el de Gurbia, el teitador, el famoso teitador, pues eso, teitando la Palloza de... Así eran las construcciones de vías bancarias y demás. Los techos eran utilizando la paja del centeno, que se cortada a mano. Claro, se hacía pan con el centeno y se aprovechaba absolutamente todo, como el castaño, dicen que se aprovecha todo, como hacían los indios con el bisonte o los humanos con el cerdo. La misma Palloza conviviendo con el castaño, al que se respetó al máximo. De hecho, el muro, como veis, en otro sitio hubiesen cortado el castaño. Claro, fijaros que armonía entre naturaleza, utilidad, belleza. Y es la Palloza por dentro, que bueno, la tienen ahora como Palloza museo relativamente, ¿no? Sí, por la iniciativa de un par de paisanos y la gente les va
regalando todos los útiles. Ahí están un poco colocados para la foto. Fue el cartel de las jornadas de custodia del territorio con el ayuntamiento. Ahí están los iconos de la cultura popular, ¿no? Y bueno, Toño, que lo conoce bien esto. Esto es la entrada de, bueno, es un poquito antes de Ancares, en Candil, el valle del río Ancares. Nos gusta ese castaño en especial porque parece que es el que te da la bienvenida al valle, ¿no? Espectacular. La puerta de Ancares, ahí con las vaquillas, el paisano, lo que nos falta ahora. Y dentro de la misma zona de Ancares, bueno, pues el esplendor de la primavera y el otoño. Esto ya es casi en Galicia, en la zona de su árbol. Eso que veis rojos es el espino albar, los frutos de... Serval. ¿Serval o espino albar? Serval. Serval de cazadores. La laguna de Pozo Ferreira, bajo el pico Cuiña, al fondo el pico Miravalles, el pico Miravalles y Balouta, y a la izquierda, en el fondo de valle. Aquí el bosque sí que ya parece que brilla por su esencia, ¿no? Ya es como... El bosque de Mortal de Oso, bajo el pico Cuiña, que es uno de los grandes bosques que todavía nos quedan, por suerte. Y la Morteira de los Camposos, pues otro trocito de bosque. El bosque atlántico, sí. Su esplendor. Y aquí, bueno, pues es el Bierzo visto desde la Penarrubia de Ancares, con el pueblo de Tejeira ahí a la izquierda. Y el bosque está aquí en sombra. Prácticamente lo que son las caras norte son las que le está dando la sombra. Y una vista hacia Galicia, desde el mismo monte, el bosque de Rudimeo, en Tejeira, que ahí sí que se ve las... Ahí hubo fuego este año, ¿no? No, vale. Fijaros que las zonas quemadas lo que sale es la URSS, ¿no? La regeneración del bosque a partir de árboles caídos, no muertos. Son muy importantes los árboles viejos. No hay nada que retirar, eso de la biomasa retirar, pero todo cumple una función en el bosque. Fijaros que de un antiguo árbol salen 3, 4, 5 árboles, ¿no? Un bosque ahí atlántico de robles y abedules. Y bueno, se mezcla el bosque de ribera siguiendo el cauce del río Burbia. Fijaros que donde el bosque está sano, los líquenes y los hongos proliferan, que da gusto, ¿no? Es una pena que no se pueda ver con más nitidez. Esta foto fue semifinalista en el concurso de Wildlife Photograph que organiza el Museo de Londres hace 7 o 8 años. Y bueno, pues unas etucas que también llevamos 2 años catastróficos, por lo que dice la Asociación Cantarero, este año va a haber un 5% de una cosecha normal, 5%. Pinar silvestre. Es una repoblación antigua de aquellas que hacían a mano, que al final queda bonito, ¿no? En la zona de la Espinareda que empiezan a salir otro tipo de árboles, robles, castaños. El Allelo de Usmayor es pequeñito, pero bueno, que, actualmente está desapareciendo bajo los pies de los visitantes, porque parece ser que acuden a millares, ¿no? Sí, es un bosquecito, aquí las hayas no se dan bien, porque son más bien de la vertiente atlántica y cantábrica, pero hay algún bosquecillo de hayas como este, y lo tiene machacado, un turismo descontrolado. Bueno, pues los alcornoques del Frade, los freiros, que son lo que decíamos colosales. De la diversidad, fijaros que aquí hay desde roble albar, acebo, encina, alcornoques de muy buen porte, se aprovechaba el corcho, olivos, aquí se llegó a elaborar aceite en algunos pueblos, y luego los aprovechamientos recientes, ¿no? Del pino canadiense que nos tienen así las riberas. El soto de Cabeza de Alba, que tal vez sea el más grande El más grande del Bierzo, ¿no? Sí. Un soto de castaños es descomunal ahí en Corullón. Fijaros la cantidad de miles de castañas que salen de ahí. Y lo que decíamos antes, ¿no? De que todos los pueblos del Bierzo tienen alrededor su bosque doméstico, ¿no? Del que han sobrevivido. ¿Y esto sabes alguien lo que es? Para los lobos. Eso, al pie de los castaños, pues para guardar las castañas durante todo el invierno hasta la primavera. Oriceiras, ¿no? Lo que está de ruido, ¿no? Porque normalmente era pues como cubierto, ¿no? Se lo cubrían con helechos, con vegetación, con paja.
era para conservar muchos de los erizos que no te llevas para casa, se dejaban ahí y se conservaban dentro del erizo prácticamente frescos hasta la primavera. Oriceiras, son típicos aquí del Bierzo, del País Vasco, Asturias, Galicia. Uno de los castaños monumentales, otro de ellos en Balboa, o Fiangueiro. También en la zona de Balboa, otro de los castaños colosales que están catalogados como monumentales, el famoso campano. O más grande del mundo, dicen los paisanos de allí. Es posiblemente el árbol más grueso de toda la península. Otro de los grandes, bueno, estos son ya castaños monumentales. El Cantín. Y ya que estamos en Villafranca, pues en homenaje al ciprés de la Anunciada, que Toño te hablará un poquito. Sí, este ciprés está catalogado como el más alto y el más antiguo de España, posiblemente el ciprés más alto de Europa. Lo han sacado varias publicaciones a nivel internacional y lo están cuidando unos botánicos valencianos. Y lo tenéis aquí en un monasterio, os recomiendo que vayáis a visitarlo porque además las monjitas abren, es un convento de clausura, pero abren una ventana para que se pueda observar porque está muy cerquita del muro. Es un ejemplar realmente descomunal que plantó, que hay datos históricos porque lo plantó la fundadora y hay una tradición oral escrita sobre el árbol, ¿no? Es un caso único. Pues, ¿cuántos años? 400. 400. Tantos como el convento. Y ya paisajes urbanizados, bueno, pues recorriendo lo mismo, el Monte Campeloso y el pueblo de Lindoso con todas sus praderías y tierras de cultivo. Fijaros cómo alternaban zonas de bosque, zonas de cultivo, praderías, ese paisaje armónico que es lo que buscamos y lo que podría ayudar a paliar los incendios catastróficos que se dan ahora, que hay un continuo de vegetación y de combustible que se... Eso es la Fava, lo que veis ahí en las casitas, si conseguís verlas ahí abajo, bueno, por donde pasa el Camino de Santiago, ¿no? Y otro ejemplo más, justo ahí al pie del Monte Campeloso, el pueblo de Uteiro, donde hay un molino. El pueblo abajo, los parados, el bosque, tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir de una forma armónica. Y utilizaban el fuego, que utilizaban el fuego para conseguir pastos, para cultivar, pero de una forma armónica, ¿no? La pena de Seo, que es de la que se extrajo el Wolfram para venderle a los alemanes, ¿no? Dale que... Ya no, ya está, si quedan tres, ya nada. Bueno. Fijaros ahí los castaños, que la armonía con el paisaje, con las calizas, con los prados. Paradiña, como un pueblo también, ejemplo de... Un ejemplo de convivencia, ¿no? Con la naturaleza y de equilibrio, ¿no? Un modelo de gestión desde, vamos, de 2.000, 3.000 años, ¿no? El río Sil, el puente colgante de Valiña, y bueno, pues ahí ya los bosques son... Es una zona de bosque mediterráneo total, encinas y como homenaje a nuestros paisanos, pues esto es una foto reciente, aunque puede parecer antigua, pero está de 6 o 7 años. Y todavía siguen, bueno, uno de ellos ha muerto, un hombre, sí. Pero bueno, que seguían trabajando tradicionalmente, pues eso, con sus vacas, segando a mano, tal, haciendo la mela y bajando el centeno, haciendo pan, bueno, un ejemplo. Y para acabar, pues eso, un incendio, para finalizar el Estos tema. son los incendios que más nos gustan. Y esos son los incendios que nos gusta acudir. Ya está, nada más. Qué bueno. Por el este, norte y luego estas últimas fotos es para que os hagáis una idea de lo que tenemos desde Villafranca hacia el suroeste, el paisaje que tenemos. Veis que hay una diversidad muy grande de lo que son las montañas del norte, de todo lo que pega con la cordillera, de lo que tenemos por ejemplo al sur, con una diversidad muy desde encinas hasta robles, lo que han comentado ellos. Esto, la zona del incendio de Orejía es más mediterránea, ¿no? Como igual en la Atlántica, pero sería más puesto mediterráneo, ¿no? Donde fue, a ver, ahí es lo que la zona esa en cuanto a arbolado, pero bueno, eran brezales típicos pues, de la misma especie de la que tenemos por toda la cordillera. Y la zona de Oencia está muy humanizada en cuanto a sotos de castaño y un
bosque es que no podemos hablar de ni típicamente mediterráneo ni atlántico, es una zona, y más en la zona suroeste que está pegando ya con Galicia, es muy de transición, ¿eh? O sea, no lo podemos identificar como típicamente atlántico o mediterráneo, que ahí convergen, esta comarca entera es una convergencia de los dos tipos. Es una mezcla muy armónica. Y enhorabuena por las fotografías. Gracias. De verdad son impresionantes. La pena es que la calidad aquí no se ve bien. Claro. ¿Se pueden ver en algún sitio? ¿Hay alguna exposición o por internet? En internet tuve hasta 1000 y pico, pero me llegué a enfadar con la gente y las quité todas. Es que son espectaculares. Debe haber 6 o 7, pero claro, era una pelea continua y, ¿sabes? Ya, porque si la gente se las descarga, bueno, Absoluta. la Proyección analógica. la diapositiva sí, la antigua diapositiva de la química, pues hoy pues tienes que depender del proyecto que haya en cada sitio. También me podía comprar uno, pero claro, joder, yo creo que estoy así. Hicimos el libro de los termos de patrimonio secreto. Han colaborado muchos libros que hemos publicado con la asociación y con otros autores, libros de Ignacio Abella, de revistas de viajes. Claro, sí, Tienen sus trabajos son diferentes páginas, ¿no? no, sí, lo intenté, pero no te lo financia nadie, ¿sabes? Eso no. Claro, porque la opción era hacer un libro de gran calidad, no vamos a hacer un libro, una mierduca por ahí, hablando en plata y que tal, para que te desvienten. Por el cambio Además, climático. por el cambio climático. ¿Hasta qué punto el uso del fuego tradicional, más o menos equilibrado, le ganaba terreno al bosque? ¿O eso está sucediendo solo ahora o pasaba siempre? ¿Ahora le está ganando mucho terreno ese bosque el fuego? No sé si me estoy explicando bien. O sea, los bosques parece ser que se están reduciendo. Es un poco mi pregunta. Dicen los expertos de que hay ahora más bosque que nunca. ¿Por qué? Porque hay menos actividad también. Hay más matorral, quizás. Más matorral. Bosque. Bosque. Bosque en conjunto, es decir, Según la zona, por el sur, los metros cúbicos de madera siguen creciendo, siguen Miráis cualquier foto antigua de cualquier pueblo, y acá mismo, y tenéis todos los montes absolutamente pelados y plantados de pan, de centeno, de nubes de trigo. Cuando se empiezan a abandonar los árboles tradicionales, el bosque recupera. Aquí el Cruz Pirenaica es una maravilla, aquí lo quemas y vuelve a salir brota de cepa. Hay más bosque que nunca. Lo cual no quiere decir que no se empiece a revertir ese proceso. Los bosques cambian, el calentamiento global, la sequía consecutiva. Claro, tenemos que empezar a pensar que eso se va a revertir. Pero hay más bosque que nunca. Hay un dato que has dado antes que era muy interesante, que los mismos paisanos gestionaban el fuego de las mismas aldeas. Sí. Es decir, ellos quemaban sus zonas, Sí. donde luego salía el pasto, Exacto. es decir, quemaban zonas de bosque para que saliera ese pasto. Ese pasto lo que hacía era una discontinuidad de la masa forestal. Exacto. Que producía que los incendios no hiciesen falta más que peones forestales que en verano iban a matar. Exacto. Hoy en día ese abandono ha creado una continuidad del monte entero, en el cual un incendio que porque siguen habiendo paisanos que intentan hacer eso, que intentan quemar y se les va de las manos porque ha desaparecido esa discontinuidad. Ese justo es el diagnóstico. Fijaros que aquí hay un pueblo, esto no nos diferenciamos mucho de los tribus de Yamomanis, ¿no? Del sur de las selvas del Amazonas. Se queman para fertilizar el terreno y para buscar espacios para los animales, ¿no? Aquí hay un pueblo que se llama Bouzas, que conoce muy bien la gente de aquí. Una bouza significa quemar, utilizar, dejarlo para otro año, quemar el otro lado, utilizar, o sea, una técnica absolutamente Después hay otro pueblo que se llama Lumeras, lumeras. que es, claro, de lume, ya saben, la lume y tal, no ves un árbol vivo. Entonces, básicamente lo que comentabas tú, se utilizaba el fuego, había tantos fuegos como ahora, muchos fuegos, pero de pequeña intensidad, ¿no? Que permitía un equilibrio ahí entre el Pero el paisaje. fuego no entiende de pequeña intensidad cuando tiene más No, de los que entendemos somos nosotros. Ahora es que empieza a arder aquí y acaba en el mar, porque es un continuo de combustible. No les gusta nada a los ecologistas que digamos combustible, pero es algo que puede quemar.
un hombre puede quemar, ¿no? Una mujer Y también. ahora queman los paisanos cuando quieren luces. Se sigue quemando por las mismas razones. Las principales causas, dicen los expertos: caza, ganadería, fortuitos, quema de rastrojos. Aquí, cuando se limpia los castaños, se queman rastrojos. En lugar de la materia orgánica que se pudra, la gente le gusta limpiar con fuego. Una cosa que tenemos metida en el alma, ¿no? O sea, los pirómanos son los mismos, la gente, las causas son las mismas. Solo que antes quemaba, estaba todo el pueblo alrededor, controlaba el fuego, y ahora el paisano mayor quema y escapa, porque viene el helicóptero y lo trica. Es que la cuestión antes había gente en los pueblos y se hacían labores de quemas controladas. Quemas controladas, pero claro, hoy el paisano vive en un pueblo, viven dos paisanos. Pues uno va y ya le chisca y ya no hay que lo pare. Hemos llegado a que el bosque era una ayuda para la economía, a escapar del bosque. La gente ahora escapa del bosque porque te quema la casa, ya lo que ha pasado en Vigo y por ahí, ¿no? Se ha revertido el problema. Y hay gente que piensa que una anécdota que me pasó a mí en los años 80 en Villar de Acero, donde está el campano, ¿no? Pues de Villar de Acero a Porcarizas, con un amigo íbamos caminando, era camino y hay carretera, pero era camino, y salimos de Villar de Acero y, joder, un trozo ardiendo, y todo el incendio se está preparando, y bueno, seguimos camino, y hay un trozo más pequeño, joder, aquí, otro incendio, seguimos, otro más pequeñito, así como 5 o 6, y cuando ya llegamos a un hombre que iba con unas vacas y prendiendo, y digo, pero hombre, pero ¿cómo le está prendiendo? Monte o que sobra, hombre, monte o que sobra, la expresión del paisano, ¿no? Monte o que sobra. Sí. Entonces también una mentalidad de... Es muy difícil de cambiar, lo que se puede cambiar es eso, que la gente vuelva a utilizar, a gestionar, es una gestión. Había una gestión adecuada del monte, ahora no hay ninguna gestión. Eso es. Vale. Quiero decir, la cultura de aprender de esta gente mayor, entendemos que que en 20 años ya no hay... Yo creo que la gente... Eso es lo que querían, pero la gente joven es que igual. Sí. No hay forma. Porque... No, pero el problema ahora es que los de las ciudades vamos a los pueblos a consumir, a quemar. Claro, imagínate que hay un señor, una parejita de ancianos, tiene ahí su soto y hay que limpiarlo, requiere trabajo, desbrozadora, hoz y tal, limpiar. Viene el hijo de la ciudad y en un fin de semana quiere hacer todo lo que hace. Entonces, ¿qué hace? Rundú, o sea, herbicidas, fuego. Gente joven. Luego la caza, que si le quemo para tener la hielina para parir, le quemo al del coto de agua, no sé qué, estamos enfermados. Quizás ahora tenga más peso la caza que antes, ¿no? La caza tiene mucho peso, sí. Muchísimo, cada vez más. Pero bueno, es un factor que hay que regular. Tenemos que gestionarlo entre todos. Tampoco podemos decir prohibimos. A mí me encantaría que se prohíba la caza, pero es un sector que tenemos que armonizar con el resto. Todo el mundo tiene derecho. Bueno, la caza no es mala, siempre que esté gestionada. Vamos a dejar aquí el debate para poder continuar con Jesús. Muchas gracias a Isidro y a Tony, ¿vale? Pues veis que son personas para estar tranquilamente charlando. Pues te yo queremos al final, tomando los vinos. Tranquilamente.